Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a las Petro reuniones de Nicolás Jr. Sí, les hablo del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, que ocasionó la peor crisis en la vida política de su papá y del pacto histórico desde su nacimiento. No solamente por las platas del narcotráfico que habrían podido ingresar a la campaña presidencial, sino porque, como cualquier politiquero, tomó ventaja de su posición para sacarle jugo a la presidencia de su papá. A pesar de la cantidad de cortinas de humo que han sido enviadas desde el alto gobierno, pues para desviar la atención de la opinión pública, incluido el cambio de prótesis mamarias de la primera dama, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que la Fiscalía, en efecto, está investigando al hijo del presidente. A ver, estamos investigando en la Fiscalía General de la Nación las unidades que están investigando en el caso penal y en el caso también de bienes o lavados de activos o posibles lavados de activos. Esos son los avances que se tienen por los grupos investigativos, pero por lo pronto, pues vuelvo y repito, existe una presunción de inocencia, existen garantías judiciales. Lo que pasa es que todas las investigaciones en la Fiscalía siempre van enfocadas hacia las personas en el campo penal y hacia los bienes, para efecto de que no se utilicen bienes o no existan bienes atados a actividades criminales. Esto significa que van a investigar qué pasó con las platas que presuntamente le habría entregado el ex narcotraficante López Sierra a Nicolás Petro, quien tendrá que explicar a su vez cómo hizo para tener una vida llena de lujos, ganándose solo 17 millones de pesos. Nicolás Petro, que andaba desaparecido, apareció en la Asamblea del Atlántico y dijo lo que todos los políticos dicen cuando los cogen con las manos en la plata. Digo, en los votos. Digo, en la masa. En los últimos días he vivido un linchamiento social y mediático sin precedentes. He sido lapidado, tumbado, incriminado y desprestigiado en titulares de prensa, quienes han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia. Ay no, qué pecado, qué gente tan desconsiderada. Ahora, hay que explicarle a Nicolás que no fue la prensa, sino su ex esposa, Day Vázquez, la que contó todo lo que él hacía. Perdón que te salpique. Recordemos entonces algunos de los chats que entregó Day a Revista Semana, en donde se muestra cómo Nicolás Petro se reunía con los altos funcionarios del gobierno de su papá como si fueran sus empleados privados. Dice Day Vázquez: ¿tú cuándo viajas? Contesta Nicolás Petro: el lunes. ¿A qué hora? Estoy esperando que me confirmen 2 reuniones. Prada y la ministra de Deporte y DPS. A los pocos días, el 27 de ese mismo mes, se habría dado el encuentro en el que le confirmaron los cupos. Nicolás Petro dice: ¿tienes algún abogado que quieras ayudar? Eso sí, tendría que venir para acá. Prada me dio unos cupos. Me dio 10 cupos. Lo cierto es que todo lo que decían los chats y lo que dijo Day Vázquez en entrevista con Vicky Dávila se ha ido comprobando. El ministro del Interior, Alfonso Prada, le contestó un derecho de petición al representante de la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, en donde admitió que en efecto se había reunido con Petro Jr. Me he reunido por lo menos, y que recuerde con precisión, durante el ejercicio del ministerio 2 veces con el señor Nicolás Petro, atendiendo su calidad de diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico. El objetivo de las mismas fue dialogar sobre los distintos temas generales del país y de la costa Caribe, particularmente del Atlántico y del avance del gobierno nacional desde sus diferentes frentes. La directora del DPS, Cielo Rusinque, aceptó en entrevista con Blue Radio que en efecto también se reunió con Nicolás Petro. No hicimos ningún tipo de nombramientos, ni cupos, ni cuotas. No hicimos ningún tipo de acuerdo. Nicolás Petro no me pidió puestos, en absoluto. Creo que las personas saben cómo es nuestro obrar. Jorge Luis Londoño, director del SENA, también admitió que se reunió con Nicolás Petro. La reunión de carácter social se llevó a cabo en un apartamento del norte de Bogotá. No recuerdo con exactitud la dirección. El motivo de la reunión era conocer al señor Nicolás Petro.
Arturo Luna, ministro de Ciencia, también admitió que se reunió, pero que solamente una vez con Nicolás Petro, y dijo que fue en el marco de sus competencias. Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo, también se reunió con Nicolás Petro. De hecho, Semana le solicitó información por escrito a la entidad, quienes confirmaron el encuentro y aseguraron que el diputado del Atlántico recomendó a personas para cargos en la Cámara de Comercio de Barranquilla y Cartagena, entre ellos Adelina Cobo. Otros que también se reunieron para hablar de importantes temas del país fueron el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, la ministra de Agricultura, Cecilia López, y la ministra del Medio Ambiente, Susana Mohamed. Otras reuniones que merecen capítulo aparte son las que sostuvo Nicolás Petro con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y su papá, porque al parecer el que maneja ese ministerio es el papá y no la hija. Y la ministra de Salud, Carolina Corcho, que también al mejor estilo de los progres primero aceptó y luego negó la reunión. Así lo evidenció en su cuenta de Twitter el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero. En marzo 6 hemos conversado con Nicolás Petro, como se ha hecho con congresistas, diputados, ciudadanos y diversos representantes de organizaciones sociales, gremiales y políticas. En estas reuniones no se habló ni acordó nada de contratos, puestos ni prebendas. Sin embargo, en el derecho de petición de fecha del 14 de marzo, la ministra dijo que en mi calidad de ministra de Salud y Protección Social, no he sostenido reuniones presenciales o virtuales con el diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico, Nicolás Fernando Petro Burgos. Bueno, pues que la ministra de Salud se ponga de acuerdo con ella misma. Le preguntamos al representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, qué opinión le merece todas estas reuniones con los altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y su primogénito, Nicolás Petro. Habrá que preguntarle al ministro Prada y a todos los demás ministros del gabinete que han recibido al diputado Nicolás Petro de quién fue la instrucción, cuál es el patrón común para que todos le hayan abierto la puerta de sus despachos y si es tan cierto y tan loable esas conversaciones de simplemente hablar de temas de país, como lo dijo Alfonso Prada, que además lo recibió en la sala de su casa. ¿A cuántos diputados de Colombia reciben en la casa los ministros del actual gobierno o es solamente a Nicolás Petro? Que además tiene que responder él y también Colombia Humana por cada una de esas conductas peligrosísimas de estar recibiendo plata de traquetos en las regiones de Colombia. ¿Sabremos algún día qué fue lo que se habló en esas reuniones de alto nivel? Obvio no, pero el hijo del presidente, Gustavo Petro, acusado de presunta corrupción, tráfico de influencias al interior del gobierno y ahora lavado de activos, deberá responder ante la justicia y el país que quiere saber. ¿A qué otro narcotraficante o ex narcotraficante le recibió plata? ¿Qué hizo con ella? ¿La usó en la campaña de su papá para que fuera presidente? ¿Y cuáles fueron los compromisos adquiridos a cambio de ese apoyo financiero? Porque si hubo compromisos y Nicolás Petro se reunió con todos esos ministros de Estado, pues la pregunta es obvia. La cultura traqueta y todo lo que ella implica se metió a la Casa de Nariño y al alto gobierno. Como diría el propio presidente Petro, ¿qué problema con el poder mal habido? ¿No?